Este proceso de negociación tenemos que contextualizarlo. Llevamos 3 años y medio desde que el presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla terrorista de las FARC anunciaron que estaban negociando un proceso de paz. Pero antes de ello llevamos más o menos 2 años de negociaciones clandestinas. ¿Qué balance tenemos en esta negociación? Y de paso le contesto a un senador, a un honorable senador, que al inicio de su intervención habló del buen balance que nos dejan estos 3 años y medio. Yo creo que hay que contradecirlo de manera muy respetuosa, pero lo que hemos visto en estos 3 años y medio han sido, primero, anuncios mentirosos, comenzando por el tiempo de la negociación. El presidente Juan Manuel Santos nos habló inicialmente de 10 meses de negociación y mire ya dónde vamos. Pero no solamente eso, ha habido una imposición unilateral de una de las partes en la negociación, que son las FARC. Aquí el gobierno ha cedido absolutamente todo. Hubiera sido mucho más fácil hacer la paz con el gobierno de Andrés Pastrana y nos hubiera salido mucho más barato, no hubiéramos tenido que ceder absolutamente todo. Y con base, digamos, en este criterio que ha tenido el gobierno nacional ha contribuido a quitar o levantar las acciones que nos permitían a nosotros tener seguridad democrática. El abandono de la seguridad en todo el territorio nacional ha sido una estrategia macabra para justificar precisamente los diálogos en La Habana. Y al Congreso de la República nos han traído también varias iniciativas, iniciativas que hoy son simplemente un saludo a la bandera, como el Marco Jurídico para la Paz. ¿Qué nos ha dejado a los colombianos? Un proceso que por supuesto ha estado de espalda a los intereses de cada uno de los colombianos, de los compatriotas. Nada bueno. El 15% de popularidad que tiene hoy el presidente Juan Manuel Santos refleja precisamente lo que están sintiendo los colombianos con este proceso de paz, que entre otras cosas también tenemos que decir cuál es la realidad en la cual se ha negociado desafortunadamente con la guerrilla terrorista de las FARC, un gobierno débil que no pudo gobernar, un gobierno que está permitiendo que los niños se mueran de hambre en La Guajira y en otras zonas del país, un gobierno que no pudo gerenciar la salud. Con el Zika se nos están muriendo pacientes, con el chikungunya dijo que no era nada, e incluso el superintendente de salud de este gobierno acusó a un senador que está aquí de contribuir precisamente a robarse la salud y al descalabro de Caprecón, que entre otras cosas está afectando no solo la red pública de salud de mi departamento y de casi todo el territorio nacional, sino la red privada también. Es muy lamentable lo que está pasando. Y es lamentable, por supuesto, lo que ha pasado en materia de educación. Pero miremos además cómo perciben los colombianos el tema de la corrupción, no solamente con la mermelada, sino lo que ha pasado con Reficar, o a oídos sordos el gobierno, incluso con las propias bancadas amigas del gobierno, le imploramos que no vendiera Isagen, la gallina de los huevos de oro, y la vendió sin ningún problema, a un precio irrisorio. Es decir, hay una grave crisis, por supuesto, que enmarca este proceso de negociación con la guerrilla terrorista de las FARC. Es muy lamentable. Hoy tenemos además, por el derroche permanente de este gobierno, un déficit que los optimistas dicen que está más o menos en 30 billones y los más pesimistas en 50 billones de pesos, porque además no se ha calculado bien el barril del petróleo, ni tampoco se ha calculado el costo que tiene hoy el peso frente al dólar. La devaluación que tenemos nosotros es supremamente preocupante. Pero nos traen un proyecto que no necesita, ya lo decía María Fernanda hace un momento, lo manifestaba también el senador José Obdulio en su intervención. Aquí la guerrilla de las FARC llegó a La Guajira a hacer proselitismo político, pero no solamente a La Guajira, ya lo habíamos denunciado en el Caquetá y en la Macarena y en el Cauca, donde han llegado armados a hacer proselitismo político. Tenían anunciado en estos días ir a Algeciras, una zona
por supuesto que ha sido muy golpeado por este grupo criminal. Y se han burlado de los colombianos. Esto tiene una repercusión no solamente nacional, sino internacional, donde estamos permitiendo en Colombia que existan dos ejércitos, pero previamente a eso el gobierno nacional le limita el uso a quienes tenemos la posibilidad legal de usar armas. Y adicional le dice al ejército y a la policía que no pueden entrar a determinada zona. Ahí hubo un despeje. Y como tenemos que entrar en materia, y aquí un representante de la Cámara habló que no había despeje y que no iba a permitir despeje, pero creo que no ha entendido bien él o su bancada, porque el senador Benedetti a renglón seguido dijo que lo que iba a haber era muy sencillo, era un despeje de una zona de manera temporal. Entonces, hablemos de lo que pasó cuando se despejó la zona del Caguán. Yo soy del departamento del Huila y debo decirles que todavía lamentamos inmensamente lo que pasó alrededor de la zona de despeje. Una zona que se dio para buscar, por supuesto, la paz con la guerrilla terrorista de las FARC y que viviéramos todos mucho más tranquilos. ¿Quién no quiere vivir más tranquilo? Pues nosotros en el Huila también lo queríamos, pero significó para nosotros 355 secuestros de huilenses en esa zona de despeje. Significó 946 desapariciones forzadas. Significó, no podemos cuantificar cuántas personas extorsionadas. Yo creo que es mucho más fácil establecer a quién no se extorsionó. Significó el cierre de las pocas empresas que habían en ese momento en el departamento del Huila, solamente para hablar de mi departamento, donde por supuesto sabemos cuál fue la realidad. Significó la necesidad de limitar el transporte de un municipio a otro después de las 6 de la tarde, porque el propio Marulanda jocosamente decía que después de las 6 no se podía transitar, porque ellos mismos se encargaban de secuestrar y a través de pescas milagrosas atemorizar la población civil. Entonces hemos decidido, por supuesto, de manera constructiva traer unas proposiciones, hacer el debate, no eludirlo y simplemente mantener una posición firme de crítica, sino por supuesto constructiva. Y traemos, para que no se preste a equívocos, una solución para que tengamos zonas de concentración y no zona de despeje. Y la zona de concentración es muy sencilla, es simplemente poner unas condiciones especiales, que no exista población, es decir, que no tengamos corregimientos, que no tengamos municipios, que no tengamos sociedad civil, poblaciones asentadas en esos territorios. Segundo, que esos territorios no sean utilizados de manera estratégica en actividades ilegales que previamente son conocidos, que no sean corredores de narcotráfico, que no sean sitios donde se practica la minería ilegal, controlada especialmente por las FARC, el ELN y las BACRIM, que no sean sitios donde se practique el tráfico de combustibles, que no sean sitios donde se practique fácilmente su actividad ilegal del secuestro y la extorsión, que tampoco sean sitios que sean estratégicos para la vida económica del país y que no sean sitios en la frontera. Esos básicamente son unas características que nos permiten a nosotros tener claro qué puede ser una zona de despeje y qué puede ser una zona de concentración. Y adicionalmente, pues por supuesto, necesitamos limitar el número de zonas de concentración. No podemos permitir que sea cuantas zonas pretenda la guerrilla de las FARC, que han dicho previamente un número parecido a la cantidad de frentes que tienen. Sería ilógico y sería impensable que tuviéramos que ceder tanto. Podríamos pensar en máximo 5 zonas de concentración y que en ningún departamento pudiéramos o tuviéramos la necesidad de tener una adicional. Es decir, aquí hay unas condiciones mínimas para que se pueda establecer una diferencia entre zonas de concentración y zona de despeje. Si las condiciones las cumplen las FARC, tendremos una zona de concentración. Si no las cumplen, sería una zona de despeje ilegal y tendríamos la obligación, por supuesto, de determinarla. Esas eran las consideraciones que queríamos hacerles. Tenemos unas proposiciones que por supuesto estaremos aquí discutiendo a lo largo del debate y con todo respeto aspiro por supuesto, apreciados senadores y representantes, que nos permitan tener tranquilidad frente a este proceso de concentración donde se va
a entregar o aspiramos a que se entreguen las armas y cese la criminalidad para que por fin los colombianos tengamos, por supuesto, algo de beneficio de esta negociación que no nos ha traído sino tragedia, desafortunadamente. Mil gracias, presidente.